yo quería partir con lo que mencionaba Ernesto, ¿no? El tema del término burocracia. Lo solemos relacionar siempre con el gobierno, con el sector público, y cuando vamos a ver, y un poco les compartiré mi experiencia en este índice, que es relativamente nuevo, pero que ha logrado posicionarse a nivel internacional, y en mi experiencia en la confección, elaboración del índice y los resultados de Panamá, nos hemos dado cuenta que afecta a todos los sectores, que en nuestras organizaciones, que en el sector privado, que el sector público, que ambas, que esa coordinación o esa sinergia para reducir la burocracia, los trámites, los tiempos, los costos, al final nos beneficia y nos impacta a todos. Yo creo, Ernesto, que todos queremos vivir en un país donde haya una reducción de la burocracia, donde sea fácil hacer nuestros negocios y nuestros trámites. Lo comentaré dentro de la presentación porque sé que ustedes están muy familiarizados y vinculados con el sector bancario, que de una u otra forma también el sector bancario juega una pieza fundamental en lo que llamamos burocracia, que reitero, tiene que ver con el progreso de nuestros países y mucho más de la región. El índice de burocracia, les voy a compartir los resultados 2023. Estamos continuando actualizando el resultado 2024. Este índice es muy importante. No sé si ustedes recuerdan y está muy vinculado con el sector privado. Obviamente estaba el índice de hacer negocios o el Doing Business del Banco Mundial. Por algunas razones particulares, algunos manejos, falta de transparencia, etcétera, este índice de Doing Business dejó de continuar. Pero era un referente a pesar de todo. Siempre los inversionistas, las empresas a nivel bancario, siempre citábamos el índice de hacer negocios. Yo siempre lo citaba porque de una u otra forma me decía cómo estaba Panamá, cómo estaba la región en ese trámite. Y yo creo que al nivel del sector privado nos interesa mucho que sea muy fácil, rápido, expedito, digitalizado nuestros procesos, porque al final lo que queremos es un motor del sector privado que sea pujante, que tenga esas facilidades. Siempre hablamos del rol del sector público y sector privado, y el rol del sector público es crear la plataforma, pero el sector privado es operar. Van a ver ustedes en este índice de burocracia que el hashtag es déjenme trabajar. Yo creo que eso es lo que nosotros creemos en el sector privado, que se nos den las facilidades, el marco legal necesario para que el sector privado pueda operar. Entonces, de ahí surge este índice de burocracia que tiene un gran componente académico. Viene de la Universidad de Florida a través del centro de Adam Smith. Ha trabajado también la Fundación Libertad para el caso de Panamá y ha trabajado la organización que ustedes conocen como el Atlas Network, que ha estado detrás también de este índice. Además de eso, les voy a compartir que en la región, ahora ustedes van a ver en cada uno de los países, hay un instituto, una fundación, una organización que avala los resultados de cada país. En mi caso, yo elaboré el estudio por parte de la Fundación Libertad en Panamá, y en cada uno de los países van a ver que hay un representante. Y me gusta siempre comentar esto un poco como parte introductoria. Ahora vamos a ver los resultados, pero me gusta hablar un poco de la metodología para que veamos lo robusto de la metodología, lo que se está hablando, el objetivo que se tiene, qué propósito se persigue, y obviamente podamos observar los resultados. Y posteriormente yo les puedo compartir el estudio. Este es un resumen del mismo. El hashtag que se tiene es déjame trabajar. Es lo que al final que busca el sector privado. Entonces, cuando hablamos de burocracia, creo que nos vincula a todos los sectores, y lo que nosotros buscamos es que se reduzcan esos trámites. Vamos a verlo durante la presentación, que hay una relación muy fuerte entre burocracia e informalidad que está afectando a todos nuestros países. El caso de Panamá, 48% de informalidad; en algunas de las provincias más turísticas o productivas, 60% de informalidad; y en las comarcas o en las zonas indígenas, 90%. Entonces, la burocracia tiene que ver con la informalidad. No solamente eso, la burocracia tiene que ver también con esa falta de atractivos a la inversión privada. Nosotros como inversionistas siempre buscamos destinos seguros, confiables, donde ampliar o expandir nuestras operaciones. La burocracia espanta, reduce ese atractivo de inversión. Y adicional a eso, cuando hay mayor burocracia, cuando hay mayores papeleos, cuando dependo de un funcionario, cuando no sé los tiempos, cuando es muy costoso, lo que surge es una mayor corrupción. Y vemos que los países más corruptos tienden a ser más burocráticos. Muy bien. ¿Qué países participantes? Ahí ustedes lo pueden ver en el lado derecho de la presentación. Ahí están los países que participan. Participó en el 2023, participó España, no solamente la región, ya se están vinculando o integrando otros países. Y acá del lado izquierdo de la presentación ustedes pueden ver todos los institutos que han participado.
Reitero, a mí me corresponde el caso de Panamá a través de la Fundación Libertad. ¿Qué efectos tiene la burocracia un poco para ver el fundamento teórico de esto? Y ya voy ahorita con los resultados que sé que lo que ustedes quieren ver. Eh, lo que estamos analizando es que a mayor ingreso per cápita de la población hay un mayor bienestar. Entonces nos interesa que nuestros países crezcan. Es por eso que es importante el sector bancario, el sector agroindustrial, construcción, etcétera. Hemos visto que cuando hay mayor diversidad económica, cuando hay una mayor cartera, un mayor programas de sectores que apuestan y tiene potencial, obviamente logramos un mayor crecimiento. Nuestros países y nosotros como economistas, financistas, nos hemos concentrado mucho en ese crecimiento e ingreso per cápita, pero sabemos que es solamente un promedio y que tenemos que enfocarnos en algunas variables importantes como es la productividad. A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo. Yo estoy vinculado con el sector agropecuario y vemos que un productor, por ejemplo, puede producir 3 o 4 o 5 unidades y no es lo mismo a que ese productor produzca 300, 500 o 1000 unidades. Entonces la productividad de nuestros sectores es sumamente importante. Y la productividad está relacionada con el uso de los recursos como tales. Ernesto lo hablaba hace un poco. Seguimos con un crecimiento de nuestros países, de la región, etcétera, pero vemos que la utilización de los recursos no se hace de manera eficiente. Y obviamente eso tiene un contagio, por utilizar un término, con el tema del uso de los recursos. Solamente como cita, hay una teoría muy interesante en la Universidad de Oxford al respecto, que se llama la economía de la rosquilla. Vinculando a todo esto con el tema de burocracia, lo más importante, y yo creo que es uno de los señalamientos que le deja a los tomadores de decisiones, sé que hay muchos tomadores de decisiones aquí, muchos policy makers, muchos asesores también en temas económicos, vinculados también con el tema político. Lo más importante es lograr este índice apuesta por un fortalecimiento institucional. Necesitamos que las reglas del juego sean sumamente claras. Sé que como pertenecientes al sector privado, cuando vamos a hacer un trámite, siempre solemos depender de la persona y la persona al final se extiende ese trámite y ahí crea un espacio un poco para yo te ayudo, pero tienes que darme esto. Entonces, eso debemos eliminarlo en nuestros países. Por eso, uno de los pilares fundamentales es la institucionalidad, que es uno de los pilares fundamentales del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, que a mí me gusta citar mucho y que yo les sugiero que ustedes vean dónde están sus países, en qué posición de acuerdo a 144 economías. Eh, edición 2023 busca medir el tamaño de la burocracia, es muy importante, pero está vinculado a la actividad empresarial, es decir, al sector privado, que es el caso de ustedes. Es decir, ¿cuánto afecta al sector privado los trámites y procesos? Quiero aclarar que este índice de burocracia se divide en dos: el índice de apertura para entrar en materia y el índice de funcionamiento. Es decir, cuánto me toma a mí como empresa, principalmente micro, pequeña y mediana, abrir una empresa, pero no solamente es registrar la empresa, porque siempre solemos citar, oye, a este país le cuesta tantos días abrir un negocio, pero no solamente es registrarlo, porque después que yo registro, tengo que ir a la dirección, por ejemplo, de ingresos en los diversos países, tengo que ir al registro público, tengo que inscribirme dentro de la seguridad social para poder contribuir con la seguridad social, para que mis trabajadores cuenten con seguridad social, entre otras instituciones. Entonces, la apertura está vinculada con todos esos procesos. Incluso se mide, muy importante, incluso se mide el tiempo que me puede tomar a mí registrar o abrir una cuenta bancaria en mi país respectivo, considerando que abrir una cuenta bancaria también es parte de un proceso empresarial. Si yo quiero abrir mi cuenta, tener mis fondos, tener mi cuenta, poder manejar mis dineros, poder manejar mis recursos, es también parte de lo que se mide en el índice de burocracia por apertura. Y el índice también tiene un índice de burocracia por funcionamiento. Es decir, una vez ya abro mi empresa, ¿cuánto me toma a mí operar, expandirme o continuar con mi negocio? Entonces, dentro de esta presentación van a ver que hay dos divisiones: índice de burocracia por apertura e índice de burocracia por funcionamiento, y después vamos a sacar, como quien dice, un gran total de ambos componentes. Yo creo que vamos bastante bien. Esta es parte de la teoría que también busca el índice. Mayor burocracia, va a haber mayor corrupción,
vemos los temas o los limitantes del crédito también en algunos países. Entonces, vemos cómo la burocracia también afecta el emprendimiento, que es una de las variables sumamente importantes para el desarrollo de los países. Necesitamos nuevos negocios, nuevos participantes o actores que entren en la actividad privada, pero en la medida que hay burocracia, obviamente esto lo vamos a ver afectado. Muy bien, creo que vamos ahí con, como quien dice, con el plato fuerte de este índice. El índice de burocracia por apertura, que esta es la primera parte que les quiero compartir, vean que hay una serie de elementos considerados para evaluarlo. Por ejemplo, la identificación y registro, que solemos limitarnos ahí solamente en identificar y registrar la empresa. No, en el índice de burocracia vamos a medir la identificación y el registro, vamos a medir la inscripción en entes nacionales. Dentro de la inscripción de entes nacionales entra el sector bancario en los diversos países. También está la inscripción y permisos municipales, porque una empresa, para poder abrir una empresa, también yo necesito registrarla y hacer los trámites necesarios en el municipio donde está ubicado. De igual manera, la solicitud de servicios básicos. Una empresa necesita luz eléctrica, una empresa necesita telefonía, una empresa necesita una serie de servicios necesarios e importantes para su apertura y también se mide dentro del índice. De igual manera, y es muy importante, se miden los trámites necesarios para la actividad productiva. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el sector agro. Yo para tener un producto necesito transformarlo y comercializarlo. Quizá dentro de esa actividad productiva específica que es el agro, yo necesito un permiso. Entonces, aquí medimos por actividad específica, considerando que el agro necesita un permiso vinculado con salud. La industria, por ejemplo, necesita un permiso especial. De igual manera, por ejemplo, las actividades de empresas financieras en algunos países también tienen una regulación específica. El tema del comercio, que es muy importante, al por mayor y por menor, reconociendo que nuestras economías tienden o tienen una tendencia hacia el sector servicio. En este caso, por ejemplo, el registro de marcas es uno de los elementos sumamente importantes dentro de este índice de burocracia. En el índice de burocracia por funcionamiento vemos que se miden tres variables importantes, el empleo, la operación y otros. Y acá se mide el tiempo, por ejemplo, para la gestión de salarios, cuánto me cuesta contratar, despedir, reportes laborales, cómo manejo los impuestos, el residuo de desechos, administración de vehículos y demás. Ya acá es una parte operativa, la apertura por un lado y por el otro lado funcionamiento. Veamos cómo están nuestros países. Vean ustedes ahora en los siguientes gráficos, que es los datos que a nosotros nos gusta, dónde están cada uno de nuestros países. Quizá no pueda explicar la situación de cada uno de ellos. Voy a abordar el caso de Panamá, porque a mí me correspondió hacer el estudio en base a estos dos pilares, apertura y funcionamiento. Y aquí vamos con el primer índice de burocracia. Reitero, el resultado de los países, la verdad es que no me cuestionen ustedes por algún resultado, habría que consultar con el colega de cada país, pero la verdad fue un placer trabajar con cada uno de los colegas de los países, creo que fue una experiencia muy enriquecedora, como ustedes que hacen este tipo de actividades formativas, etcétera, que son, creo que es muy interesante compartir entre colegas. Acá vemos la serie de países participantes en el índice de burocracia por apertura. Vemos de color azul dentro de este gráfico el total de horas para el caso de Panamá. El caso de Panamá en color azul, digamos, estamos dentro del promedio del índice de burocracia por apertura. Es decir, como quien dice, estamos dentro del grupo en el tiempo que se toma para abrir una empresa. Si vamos viendo un poco más allá y vemos, bueno, cómo estamos en la inscripción y en los permisos municipales, Panamá todavía se mantiene dentro del promedio. Ustedes pueden verlo ampliado también dentro del estudio. Si vemos un poquito más cómo está la identificación y registro, Panamá también dentro de horas está dentro del promedio. De igual manera, en la solicitud de servicios básicos, Panamá también está dentro del promedio. Y la inscripción en entes nacionales, que vendría siendo como el color gris, también Panamá tiene buenos resultados. Diríamos hasta el momento, Panamá en el índice de burocracia de apertura está bastante bien. Es bastante práctico, hay un marco legal definido para abrir la empresa. ¿Dónde está el talón de Aquiles
y qué es el gran obstáculo para el sector privado, que es lo que nos interesa a nosotros. En los específicos, por actividad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las diversas empresas consultadas a través de un cuestionario y una muestra representativa dijeron lo siguiente. Ejemplo, empresa relacionada con el sector construcción. Yo para construir, yo para edificar, para el desarrollo de alguna obra, necesito una serie de trámites que me toman mucho tiempo. Específicamente, por ejemplo, el vínculo o el trámite relacionado con los bomberos, el caso panameño. Entonces, ese resultado del sector construcción ¡tup! Ha ido disparando ese trámite específico por actividad productiva. En la presentación del índice no se presenta el sector únicamente, sino que vemos la economía en general. Entonces, cuando vemos el sector construcción y vemos otros sectores, por ejemplo, el sector privado, que eso es muy importante, creo que dentro de este entorno donde nos encontramos, el sector privado es el que manifiesta el tiempo de trámite que me corresponde. Entonces, es un llamado también del sector privado al sector público. Y esta información es avalada también por una serie de especialistas, no solamente economistas, contadores, de igual manera hay un grupo de financistas, entre otras personas que avalan esta cantidad de tiempo. Vemos que en el caso panameño, el sector construcción, el sector comercio, el sector agro, son uno de los sectores que empujan esos trámites específicos por actividad productiva, llevando a que Panamá mantenga un total de 213.5 días continuos dentro del índice de burocracia de apertura. Quizá llevándonos a países muy cercanos, como estamos ahí entre Argentina, Guatemala y Panamá. Vean que los casos con peores resultados es el caso de Venezuela y de España. Vemos el caso importante, por ejemplo, el caso de Chile, Uruguay, Colombia, México, Brasil. Perú sale con muy buen resultado dentro de este índice y de igual manera Paraguay, que en este índice de burocracia, Paraguay vendría siendo el país con mejor resultado. Este índice no termina aquí, podemos seguir ampliando para ver cuáles son los resultados que más arroja y qué nos dice sobre nuestros países. Acá ustedes ven ya el índice de burocracia de funcionamiento en donde los países se mueven, los países toman otra posición. ¿Por qué? Dejamos atrás la apertura y vamos a ver una vez ya la empresa abre, ¿qué pasa después? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Una vez la empresa se registra y pasa por todos estos trámites que he comentado hace un minuto, la empresa ya tiene que funcionar. ¿Qué pasa con el funcionamiento? Panamá tiene muy buenos resultados, inclusive Panamá se opera, se destaca o se posiciona como uno de los países con menor tiempo de funcionamiento. Cuando he hecho esta presentación ante gremios empresariales me han dicho, excelente Luis, esto debería incluir no solamente el trámite, sino también el costo. Esto quizás es algo que se va a incorporar posteriormente, porque es verdad, puede ser que me sea fácil operar dentro de la empresa, pero bueno, ¿cuánto me cuestan esos trámites? Es un tema que de seguro podemos ir ampliándolo. Y esos son los comentarios que se están recogiendo para la continuación del índice, que como les mencionaba, creo que va a reemplazar muy bien lo que hacía el Doing Business, complementando algunas cosas que pudieran añadirse o sumarse en el camino. Panamá toma muy buenos resultados en el índice de burocracia por funcionamiento, principalmente en toda la parte de administración de operaciones, que va vinculado con el capital humano como lo vieron en la diapositiva anterior. Es más, en administración de operaciones, el país nos toca 58.6 horas al año. Vemos que hay otros países, el caso de Bolivia, Perú y Paraguay, que el índice de burocracia de funcionamiento se dispara y son los tres peores países de la tabla. Es interesante porque estos países también estaban por apertura dentro de los primeros lugares. Vamos entonces a hacer la mezcla ahora de apertura y funcionamiento y tenemos este total ponderado que creo que nos gusta mucho a los economistas y financistas ver los gráficos. ¿Qué vemos en este gráfico? Cómo se posicionan los países en totales ponderados. ¿Cómo está mi país? Hay una serie de clúster que podemos agregar en estos países para saber cómo estamos. Hay un clúster muy positivo, que es el caso de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, está Ecuador,
aparece México, aparece República Dominicana y Uruguay. No los veamos tampoco como un todo, porque puede ser que hay un país que está dentro de un clúster, pero hay que ver los trámites específicos. Al final nos interesa que todos los trámites sean expeditos, sean fáciles, sean rápidos y por supuesto sean digitalizados. ¿Por qué menciono esto? Hay un ejemplo muy sencillo. En muchos de nuestros países no hay una ventanilla única. Es decir, cuando yo voy a realizar un trámite, tengo que ir a 5 o 10 instituciones, llevar una copia, llevar el papel, mostrarle la cédula a cada uno de los funcionarios y aquí se presta la potestad de cada uno de los funcionarios para que tome la consideración al respecto. La ventanilla única es un ejemplo de una toma de decisión de una política pública para poder canalizar todos los trámites y que una vez yo registre mi empresa en un lugar, se refleje en las diversas entidades del Estado. Dentro de este clúster número uno, digamos que es el clúster que ustedes pueden ver en color verde, Panamá no está mal posicionado, se posiciona en un clúster número, ustedes lo pueden ver aquí, Panamá básicamente está en el clúster número 2, eh, con mucha posibilidad de mejora. Yo creo que lo importante es la identificación de estos trámites, que es el llamado del índice de burocracia en nuestros países, de decir, oye, ¿dónde estamos? Veamos estos trámites, reduzcamos el tiempo y es más, en muchos de los países hay un marco legal que si el trámite demora más de tantos días, se da por aprobado dicho trámite. Estos son tipos de prácticas muy buenas, creo que para el sector privado. Y nuevamente hago el paréntesis de que este índice va apostando a ustedes, al sector privado, para que tengan esas facilidades de inversión y que nuestros países sean mucho más atractivos, no solamente la inversión privada local, sino también en la inversión privada extranjera. Así que ustedes pueden ver los clústeres de países. Reitero el caso de Panamá, lo estamos ubicando del lado de acá, lo cual es relevante para los tomadores de decisiones. Y acá abro un compás porque dentro de la presentación ya hay algunos partidos partidos políticos en el caso de Panamá, que nos han pedido la presentación para poder evaluar, inclusive a nivel de la Asamblea Nacional también de Diputados, entre candidatos y diputados actuales, les ha interesado mucho la presentación. Entonces creo que este tipo de temas, nuestros tomadores de decisiones tienen que llevarlo a la mesa. Necesitamos que nuestros candidatos, que nuestros políticos debatan sobre la burocracia, porque al final es el gran rol del sector público que beneficia al sector privado. Cierro con una frase muy importante ya en la parte final de mi presentación y ustedes disculpen un poco la informalidad también en este concepto, pero nosotros necesitamos también que el sector público sea atractivo. En algunos sectores académicos se habla de un sector público sexy, es decir, que el sector público tenga esa capacidad de darle esa sinergia, ese apoyo, ese respaldo al sector privado para que pueda invertir. Es muy lamentable que en muchas de nuestras economías el sector privado sale, busca otro destino porque no encuentra el entorno agradable. Por último, algunas reflexiones finales que se las puedo dejar. Bueno, el levantamiento de la información yo creo que nos lleva todo a una reflexión, evaluar los trámites, que las empresas son los actores más importantes en este gran viaje. La teoría nos habla de la relevancia de la institucionalidad, del desarrollo integral de los tiempos y de igual manera de la incorporación de la tecnología. Creo que uno de los pasos importantes es la digitalización. Cito siempre el caso de Estonia, 97-98% de los trámites son digitales. No es que nosotros en nuestros países tenemos que copiar a Estonia, pero yo creo que es un buen ejemplo de que mucha de la calidad de vida de los países en Europa están relacionadas con el tema de la digitalización. En un contexto local o regional podemos evaluarlo. Y bueno, lo importante también de la transparencia, de la priorización de esos trámites y que el sector privado necesita para poder seguir mejorando. Con esto yo he hecho un resumen de la presentación, un poco la parte teórica, el caso de los países y por supuesto el clúster de cómo están cada uno de los países. Quizá en las preguntas hay algunos casos puntuales de la región, pudiera hablar de manera muy general, pero sí pudiera yo hablar del contexto panameño y un poco de las recomendaciones que nosotros podemos señalar. Mil gracias por la invitación y espero que la presentación haya sido de gran agrado para ustedes.